Mi nombre es Laura. Tengo 34 años. Vivo en Rosario con mi hijo de 5, Mateo. Hace 3 semanas se nos fue mi papá. La casa quedó rara desde entonces, misma mesa, mismas tazas, pero un silencio nuevo, como si faltara un latido. Mateo lo pregunta todos los días. ¿Dónde está el abuelo? Yo repito que está en el cielo, y él asiente, sin entender del todo, abrazado a su osito. Las noches se me hacen largas. Ordeno cajones que no necesitan orden. Lavo platos limpios. Intento cansarme para dormir. Aquella madrugada me desperté de golpe. Miré el celular, 3:17. No había ruido afuera, ni autos, ni perros. Solo el motor de la heladera. Sentí un pasito suave en el pasillo y lo vi, Mateo parado al lado de mi cama, en pijama claro, el osito apretado contra el pecho. No estaba asustado. Tenía una calma rara, una paz que no era de niño. Mamá, dijo bajito, el abuelo vino anoche. Me incorporé. Noté que hablaba como si fuera algo normal, como si contara un sueño cualquiera. Le pregunté qué quería decir con vino. Mateo subió a la cama, se sentó sobre mis piernas y abrió su manito. Dijo que te dé esto, susurró. En su palma había un botón dorado. Lo reconocí en el acto. Era del saco favorito de mi papá, el que usaba en cada cumpleaños. Ese saco estaba guardado en un armario cerrado con llave. Sentí un frío limpio en la nuca. ¿Cómo tenía Mateo ese botón? Y entonces me miró, muy serio. El abuelo dijo que no estemos tristes. Que esto es para cuando tengas miedo. Me quedé mirando ese botón en mi mano como si pesara una tonelada. El corazón me golpeaba en el pecho. ¿Cómo había llegado ahí? Mateo, ¿de dónde sacaste esto? Pregunté, intentando sonar tranquila. Él apoyó el osito sobre mi hombro y respondió con total naturalidad. El abuelo me lo dio. Dijo que me iba a encontrar despierto y que debía dártelo. No supe qué decir. El saco de mi papá estaba en un armario que solo yo abría. Tenía la llave guardada en mi billetera. Nadie más podía haber tocado ese botón. Mateo bostezó, como si ya hubiera terminado su tarea. Se acomodó en la cama y cerró los ojos. En pocos minutos estaba profundamente dormido, con una sonrisa que hacía semanas no le veía. Yo, en cambio, no pude dormir. Me quedé sentada al borde de la cama, con la luz tenue del velador iluminando el botón en mi mano. Lo giraba, lo observaba. No había dudas, era suyo. La madrugada avanzó lenta. Cada sombra de la habitación parecía moverse. Cada sonido me hacía contener la respiración. Al amanecer, guardé el botón en el cajón de mi mesa de luz. Sabía que al día siguiente tenía que comprobar lo imposible. Pero en ese momento, solo podía repetir una frase en mi cabeza. Mi hijo de 5 años dice que el abuelo vino anoche, y me dejó esto. A la mañana siguiente, apenas desayunamos, fui directo al armario donde estaba guardado el saco de mi papá. Metí la llave en la cerradura, giré despacio y abrí la puerta. El olor a naftalina y lana vieja salió de golpe. Saqué el saco. El mismo de siempre, azul oscuro, con los codos gastados por el uso. Lo extendí sobre la cama y pasé los dedos por los botones. 1, 2, 3. Faltaba el cuarto. El que siempre quedaba flojo. Me quedé inmóvil, sintiendo un cosquilleo en las manos. Era exactamente el mismo que Mateo me había dado. Volví a cerrar el armario con las manos temblando. Quise creer que era coincidencia, que quizá el botón se había caído en algún momento y que Mateo lo había encontrado de casualidad. Pero algo en mí no cerraba. Ese mediodía, mientras almorzábamos con mi hermana Valeria, le conté lo que había pasado. Laura, estás agotada, me dijo ella, sirviéndose agua. Mateo también está triste, extraña al abuelo. Es normal que invente cosas. Asentí, aunque por dentro sentía un nudo. Quería creerle. Quería pensar que todo era parte del duelo.
Esa noche, mientras acomodaba a Mateo en su cama, él se giró hacia mí, con la cara apoyada en la almohada, y susurró con voz tranquila. El abuelo dice que ya no le duelen las piernas. Sentí que la sangre se me helaba. Ese detalle, ese dolor, era algo que mi papá había sufrido en silencio. Y Mateo nunca lo había escuchado. Los días siguientes, las frases de Mateo se volvieron más frecuentes. No eran inventos de un niño. Eran mensajes claros, precisos. El abuelo está bien, me dijo una tarde, mientras jugaba con sus autitos en el piso. Dice que está con la abuela Rosa, agregó otra noche, cuando lo estaba tapando con la frazada. Me quedé helada. La abuela Rosa, mi mamá, había muerto hacía 10 años. Mateo no llegó a conocerla. Una mañana, mientras pagaba unas cuentas con la calculadora en la mesa de la cocina, Mateo apareció con su osito bajo el brazo y me dijo con voz firme. El abuelo dice que no te preocupes por el dinero. Que todo se va a arreglar. Lo miré sin saber qué contestar. ¿Cómo podía un niño de 5 años hablar con esa seguridad, usando palabras que él no usaba nunca? Una tarde, salí al patio y lo encontré sentado en el piso, mirando al aire y sonriendo. Sus labios se movían como si hablara en voz baja con alguien. ¿Con quién hablas, Mateo? Le pregunté despacio, intentando no asustarlo. Él me miró con una sonrisa tranquila y contestó como si fuera lo más obvio del mundo. Con el abuelo. Me está enseñando un juego nuevo. Me quedé de pie, observando el patio vacío. El aire estaba quieto. El sol caía despacio sobre las plantas. No había nadie. Nadie que yo pudiera ver. Al día siguiente, mientras Mateo jugaba con sus bloques de madera en el living, levantó la vista de golpe y me habló muy serio. Mamá, el abuelo dice que guardes la llave azul en el cajón de abajo. Se me aflojaron las piernas. Sabía perfectamente a qué llave se refería. Era una llave vieja, oxidada, que mi papá siempre guardaba como si fuera un tesoro. Yo la había encontrado años atrás y la había escondido en una cajita de metal, dentro de un cajón, para que nadie la viera. Mateo jamás la había visto. ¿Quién te dijo eso, Mateo? Pregunté, con la voz más calma que pude. El abuelo. Dice que ahora la tenés que cuidar vos. Sentí que la piel se me erizaba. Caminé hasta el cajón, lo abrí y ahí estaba, la llave azul, exactamente donde la había dejado. La sostuve en mi mano y la miré como si fuera algo completamente nuevo. Esa noche, se lo conté otra vez a mi hermana Valeria. Laura, Mateo está inventando cosas. Es normal en los chicos, me dijo, intentando sonar convincente. Quise creerle. Pero no podía. ¿Cómo iba a inventar algo que no sabía? ¿Cómo iba a describir con tanta precisión una llave que nunca había visto? Mientras me iba a dormir, repetía una y otra vez esa frase en mi cabeza. Ahora la tenés que cuidar vos. Unos días después, mientras ordenaba algunas cosas en la casa de mi papá, encontré un cajón lleno de papeles viejos. Entre ellos, había una foto amarillenta, guardada en un marco de madera gastado. En la imagen, mi papá abrazaba a mi mamá. Ambos sonreían frente a lo que parecía ser una estación antigua. Me quedé mirándola con nostalgia, hasta que Mateo apareció a mi lado. Señaló la foto y dijo, muy seguro. Esa no la sacaron acá, del abuelo me contó que fue en la estación vieja. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué estación, Mateo? La que ya no existe, donde el abuelo conoció a la abuela Rosa. Me quedé helada. Esa foto había sido tomada hacía más de 40 años en la vieja estación de tren del barrio, demolida antes de que yo naciera. Nunca habíamos hablado de ese lugar con Mateo, ni tampoco le contamos cómo se habían conocido mis padres. Lo miré, intentando disimular el temblor en mis manos. Mateo sonrió y agregó, con total naturalidad. El abuelo dice que ahora está con la abuela, y que te extrañan mucho. No pude contener las lágrimas. Esa foto, esa historia, esos detalles, mi hijo no tenía cómo saberlos.
Esa noche me acosté con la certeza de que algo imposible estaba ocurriendo. Esa noche ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Mateo estaba profundamente dormido, abrazado a su osito. Yo me quedé en el living viendo televisión, intentando distraerme de todo lo que venía pasando. De repente, sentí un murmullo suave, muy cerca de mi oído. Laura. Me giré de golpe. No había nadie. Apagué el televisor y escuché con atención. Unos pasos pequeños resonaron en el pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre el piso. Con el corazón acelerado, avancé hacia el cuarto de Mateo. Abrí la puerta lentamente. Él seguía dormido, respirando con calma. La lámpara de su mesa de noche iluminaba suavemente la habitación. Pero entonces lo sentí. Un aroma inconfundible impregnaba el aire, tabaco. Era el olor de la pipa de mi papá. Ese olor que acompañó mi infancia, que quedó grabado en mi memoria, y que había desaparecido cuando él dejó de fumar años atrás. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, con la piel erizada. Ese aroma no podía estar ahí. No había explicación lógica. Respiré hondo, y una sensación me recorrió el cuerpo. Por primera vez pensé que, de alguna forma, mi papá realmente estaba con nosotros. A la mañana siguiente me levanté con una decisión: tenía que entender qué estaba pasando. Mientras Mateo desayunaba tranquilo, yo abrí la laptop y comencé a buscar. Escribí en Google: niños que hablan con familiares fallecidos. El resultado me dejó helada. Había cientos de testimonios. Padres, madres, tíos, todos relataban situaciones similares a la mía. Niños pequeños diciendo cosas imposibles de saber. Describiendo detalles de personas, casas, lugares que nunca conocieron. Algunos psicólogos lo llamaban imaginación activa o recuerdos heredados. Otros, memoria transgeneracional, como si los chicos pudieran retener información que jamás se les dijo. Pero entre los artículos encontré una frase que me estremeció. Cuando un niño revela información comprobable que nunca conoció en vida, ya no podemos hablar de simple imaginación. Cerré la laptop de golpe, con las manos temblorosas. No eran inventos. No era producto de su duelo. Mateo decía la verdad. La pregunta que no me dejaba dormir era otra. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mi hijo? Esa misma tarde, mientras jugábamos en el living con los bloques de madera, Mateo se detuvo de golpe. Se quedó mirando fijo hacia una esquina, como si algo estuviera ahí. El abuelo dice que ahí está su tesoro. Me reí nerviosa, pensando que era un invento infantil. ¿Qué tesoro, hijo? Mateo no dudó ni un segundo. La cajita marrón, la que huele a madera vieja. El corazón me dio un vuelco. Sabía exactamente de qué hablaba. Mi papá tenía una pequeña caja de recuerdos que siempre guardaba bajo el piso, escondida detrás de unos muebles. Nadie más lo sabía. Con las manos temblorosas, moví el sillón y levanté una tabla suelta del suelo. Ahí estaba. Una cajita marrón, perfectamente cerrada, con ese olor a madera antigua. Mateo la tomó con sus pequeñas manos y, sonriendo, me dijo: el abuelo dice que la abras cuando tengas miedo. Me quedé paralizada. ¿Cómo podía saber que esa caja existía? El aire de la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Supe en ese instante que algo imposible estaba sucediendo. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, no pude resistirme. Puse la cajita marrón sobre la mesa de la cocina y la abrí lentamente. Dentro había cartas, fotos antiguas y un cuaderno de tapas gastadas. Era un diario. Comencé a leerlo. Mi papá había escrito en secreto sobre su vida, sus pensamientos, sus miedos. Entre las páginas, había frases subrayadas que me dejaron sin aliento. Si algún día algo me pasa, cuiden la llave azul. No es para abrir nada. Es para guardar. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Esa era la misma llave de la que Mateo había hablado días antes. Una llave que yo misma encontré escondida en un cajón, y que él jamás había visto.
Cerré el diario con manos temblorosas. No podía ser coincidencia. Miré hacia el pasillo, oscuro y silencioso, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Pero lo único que escuché fue la respiración tranquila de mi hijo, durmiendo como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, apenas podía mantenerme en pie. Algo estaba pasando. Algo que desafiaba toda explicación. Me costaba dormir. Cada ruido de la casa me ponía en alerta. Esa madrugada, a las 2:46, escuché pasos en el pasillo. Me levanté pensando que era Mateo y caminé rápido hacia su cuarto. Pero cuando abrí la puerta, él seguía dormido profundamente, abrazado a su osito. De pronto, una voz grave, conocida, resonó en el silencio. Laura. Me quedé helada. El sonido venía del final del pasillo. El aire se volvió más denso. Y otra vez, ese olor inconfundible a tabaco llenó el ambiente. El mismo olor de la pipa que mi papá fumó durante toda su vida. Mi cuerpo temblaba, pero avancé despacio, con el corazón martillando en mi pecho. La lámpara del techo comenzó a parpadear 1, 2, 3 veces. Y luego se apagó. El pasillo quedó completamente oscuro. Solo me acompañaba ese silencio cargado, profundo, que parecía observarme. Quise hablar, llamar a alguien, pero la voz se me quebró antes de salir. Me quedé quieta, sin moverme, con una certeza grabada en lo más profundo de mi alma. No estaba sola. Al día siguiente, con el corazón todavía acelerado por lo vivido, decidí buscar respuestas. Me senté frente a la laptop, con una taza de café que temblaba en mis manos, y escribí en el buscador. Niños que hablan con familiares fallecidos. Los resultados me dejaron sin aliento. Historias de todo el mundo, madres y padres contando experiencias idénticas a la mía. Niños de 3, 4, 5 años, describiendo conversaciones con abuelos, tíos o hermanos que ya no estaban. Algunos psicólogos lo explicaban como memoria transgeneracional, información que se transmite inconscientemente a través de generaciones. Otros hablaban de imaginación, del poder de la mente infantil. Pero había relatos que no se podían encasillar en ninguna teoría. Un niño en Chile describió con exactitud la habitación donde había muerto su abuelo, aunque jamás había estado allí. Otro, en México, predijo un accidente familiar con detalles que luego se cumplieron. Leía, y sentía que cada palabra se clavaba en mi piel. Mateo no era el único. Y cuanto más avanzaba en esas historias, más convencida estaba. Lo que vivíamos era real. Cerré la laptop con lágrimas en los ojos. No sabía cómo, ni por qué. Pero comprendí que Mateo y mi papá estaban conectados de una forma que escapaba a toda lógica. Y dentro de mí, comenzó a crecer una idea imposible de ignorar. Esto era más grande que nosotros. Una tarde de otoño, el sol se filtraba suavemente por las cortinas del comedor. Mateo estaba sentado en la mesa con sus crayones, concentrado en un dibujo. ¿Qué haces, amor? Le pregunté, acercándome. El abuelo me pidió que dibuje la casa, respondió sin apartar la vista del papel. Me incliné para observarlo. Había dibujado nuestra casa, con detalles que me sorprendieron, las ventanas, el portón, hasta la maceta rota en la entrada. Pero lo que me heló la sangre fue una marca roja en la puerta principal. ¿Y esa marca, Mateo? Pregunté, intentando sonar tranquila. Es que el abuelo dijo que el 27 tenemos que estar todos juntos acá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa el 27, hijo? Mateo encogió los hombros. No sé, solo que ese día hay que estar unidos. No pude evitar pensar en la coincidencia. Mi papá había muerto un 27 de junio. Mateo nunca supo esa fecha. Esa noche lo compartí en el grupo familiar de WhatsApp. Nadie respondió. Pero a la hora de la cena, vi que todos estaban en línea al mismo tiempo. Como si, en silencio, hubiéramos comprendido que algo nos estaba convocando. El dibujo quedó sobre la mesa. Cada vez que lo miraba, sentía un escalofrío.
Una advertencia, un recordatorio, un mensaje. Algo estaba por suceder. Esa misma noche tuve un sueño que jamás olvidaré. Vi a mi papá sentado en la mesa de la cocina, con su pipa en la mano y una sonrisa tranquila. «Busca la caja azul», me dijo, señalando hacia abajo. Desperté de golpe, empapada en sudor. No sabía si era un sueño o una señal, pero no podía quedarme con la duda. Fui hasta el cajón donde guardaba la llave azul, la misma que Mateo había mencionado semanas atrás. La tomé en mis manos y bajé al sótano. En un rincón, cubierto de polvo, estaba el viejo baúl de papá. Metí la llave en la cerradura, encajó a la perfección. El corazón me latía con fuerza mientras levantaba la tapa. Dentro encontré carpetas, papeles amarillentos por el tiempo, y en el fondo una pequeña caja azul. La abrí con manos temblorosas. Había documentos del banco, escrituras de la casa, y una carta doblada cuidadosamente. La reconocí al instante, era la letra de mi papá. La abrí y empecé a leer, con lágrimas empañando mis ojos. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No tengas miedo. La familia siempre estará protegida, mientras estén unidos. No pude contener el llanto. En ese momento, sentí una presencia cálida detrás de mí. Mateo apareció en la puerta del sótano, todavía en pijama, y me dijo con voz suave. El abuelo sabía que la ibas a encontrar. El silencio nos envolvió. Y yo comprendí que aquel mensaje no era una casualidad. Era una certeza. La madrugada del 27 llegó con una tensión inexplicable. Esa fecha estaba marcada en mi mente desde que Mateo la había mencionado en su dibujo. Me acosté temprano, pero no logré pegar un ojo. A las 3:12 de la mañana, un grito me hizo saltar de la cama. Era Mateo. Corrí a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, con los ojos muy abiertos, señalando la ventana. Temblaba, pero su voz fue firme. «Mamá, el abuelo dice que salgamos ahora». No dudé un segundo. Lo tomé en brazos y bajé las escaleras corriendo. Apenas abrimos la puerta de la casa, un olor penetrante me golpeó de lleno, gas. Sentí que el mundo se me venía abajo. Salimos al patio y marqué el número de los bomberos con manos temblorosas. Cuando llegaron, confirmaron lo que temía, había una pérdida importante en la cocina. Si no hubiéramos salido a tiempo, el gas podría haber provocado una explosión. Me arrodillé en el patio, todavía con Mateo en brazos. Él me miró con calma, como si supiera más de lo que yo entendía, y susurró. «Te dije que el abuelo nos cuida». Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras lo abrazaba con fuerza. No encontré palabras. Solo gratitud. Esa misma noche, después del susto con el gas, reuní a toda la familia en casa. Necesitaba contarles todo lo que había pasado, desde el botón dorado hasta la carta, el reloj y, ahora, el incidente que nos salvó la vida. Esperaba incredulidad, risas nerviosas, quizá un «estás exagerando». Pero lo que ocurrió fue distinto. Cuando terminé de hablar, mi hermano menor se levantó de la silla, pálido. Sus manos temblaban. Con voz baja, dijo. A mí también me habló. En un sueño. Me pidió que cuidara a Mateo. El silencio llenó la habitación. Nos miramos unos a otros, con el peso de una verdad que no podíamos ignorar. Mateo, sentado en el piso con sus bloques, no levantó la vista mientras murmuraba. El abuelo dice que ahora sí podemos estar tranquilos. Que ya hicimos lo que había que hacer. La vela sobre la mesa titiló suavemente, como si acompañara esas palabras. Y por primera vez, dejé de buscar explicaciones. No importaba si era fe, energía, memoria o un milagro. Lo que importaba era lo que sentíamos todos en ese momento. Que mi papá seguía con nosotros. Unos días después del incidente, Mateo se acercó a mí con las manos cerradas en un puño. Mamá, el abuelo dice que esto es para vos. Cuando abrió la mano, el aire se me escapó de los pulmones. Era el viejo reloj de bolsillo de mi papá. Un reloj antiguo, heredado de mi abuelo,
que papá cuidaba como un tesoro y guardaba siempre en una caja fuerte del taller. Lo tomé entre mis dedos, temblando. El metal frío contrastaba con el calor que sentía en el pecho. Mateo, ¿de dónde sacaste esto? El abuelo me lo dio anoche. Dijo que recuerdes que el tiempo no es tan importante como creemos. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Esa frase era de mi papá. La repetía siempre. El tiempo es solo un detalle, Laura. Miré la esfera del reloj. Las agujas estaban detenidas. Marcaban las 3:17. La misma hora en que Mateo dijo, la primera vez, que el abuelo lo había visitado. El silencio en la habitación era tan profundo que solo escuchaba mi respiración entrecortada. Y por primera vez, no sentí miedo, sino una certeza absoluta de que lo imposible estaba ocurriendo frente a mí. Esa noche decidí reunir a toda la familia en casa. Preparé una cena sencilla, encendí algunas velas y los senté a todos alrededor de la mesa. Sentía que algo nos pedía estar juntos. Mientras conversábamos, Mateo interrumpió de pronto, con la naturalidad de siempre. El abuelo está acá. El silencio se adueñó de la mesa. Nadie se atrevía a hablar. Mateo miró a mi hermana Valeria y agregó, con voz tranquila. Dice que ya encontró a la abuela Rosa y que están bien. Valeria rompió en llanto. Nuestra mamá había muerto hacía 10 años, y jamás habíamos contado a Mateo los detalles de su muerte. Lo observamos en silencio. No estaba jugando, no estaba inventando. Su voz era clara, firme, como si transmitiera algo que le habían confiado. En ese momento, la tristeza que arrastrábamos desde la partida de papá comenzó a transformarse. Ya no sentíamos ese vacío aplastante. No era miedo lo que había en el aire. Era paz. Y en medio de esa paz, comprendí que, de alguna manera, seguía cuidándonos. Pasaron los días, y ya no intentaba buscar explicaciones. Había aceptado lo que estaba viviendo. Una tarde de viernes, Mateo y yo estábamos en el patio mirando el cielo. Él llevaba su osito bajo el brazo, y yo lo tenía abrazado contra mí. El aire estaba tibio, y el sol comenzaba a teñir las nubes de dorado. De pronto, Mateo me tomó la mano y dijo con una calma desarmante. El abuelo dice que ya puede descansar, porque ahora nosotros sabemos que nunca se fue. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero no de tristeza, sino de alivio. Miré el cielo y comprendí que, aunque mi papá ya no estaba físicamente, su amor seguía presente en cada rincón de nuestra vida. No sé si es fe, energía o algo que la ciencia todavía no entiende. Pero lo único que sé es que no estamos solos. Esa noche dormimos profundamente, sin sobresaltos ni sueños inquietantes. Por primera vez desde su partida, sentí que mi papá estaba en paz. Y, de algún modo, nosotros también. Hoy, mientras cuento esta historia, entiendo algo que antes me costaba aceptar: la muerte no es un final. Es apenas un cambio de lugar. No sé cómo explicarlo con palabras simples, pero sé que el amor trasciende todo. Mateo lo siente, yo lo sé. Y esa certeza nos cambió para siempre. Si estás escuchando esto, quiero que te lleves un mensaje. Los que amamos nunca nos dejan. Están en cada recuerdo, en cada risa, en cada gesto que nos acompaña. Mi papá murió hace meses. Pero cada vez que veo a Mateo sonreír, cada vez que escucho de su boca esas frases que solo él decía, sé que sigue con nosotros. El abuelo se fue. Pero su amor permanece, guiando nuestros pasos. Y ahora, cada vez que miro el cielo al amanecer, no siento vacío. Siento esperanza. Porque descubrí que el verdadero milagro es entender que nunca caminamos solos. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Ahora queremos escucharte. ¿Qué opinas de este relato? ¿Viviste alguna experiencia similar que quieras compartir? Déjalo en los comentarios, porque tu testimonio puede dar esperanza a otros. Si quieres contarnos tu historia, escríbenos a nuestro correo que está en la descripción de este vídeo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir conociendo más historias de fe, milagros y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo.